Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Estoy esperando su apoyo de 1000 me gusta para aquellos que quieran que Alil Zeynep sepa que no es un enemigo. Alil dice que renuncie a todos sus derechos y se retire del proyecto. Zeynep tartamudea y pregunta, ¿qué significa esto? Alil dice que estoy creyendo tu idea. Zeynep dice que hablamos de cosas completamente diferentes. Zeynep dice que cometí un error al confiar en ti. Zeynep, dediqué muchos años a este proyecto. Dice que hubo muchas personas que quisieron comprar la idea antes que usted. No vendí. Alil actúa como si no oyera a Zeynep. Abre el contrato y le pone el bolígrafo. Zeynep dice que mis sueños no están a la venta. Rompe el contrato y se lo tira a la cara. Luego dice, no seré derrotado por ti. Haz lo que hagas, añade y sale del taller. Yusuf habla con su amigo. Gulce escucha el discurso de Yusuf. Los celos comienzan a carcomerlo. Entonces se dice. Cuando Zeynep sale, está casi devastada. Las palabras de Alil están en su mente. Él piensa cómo puedo aceptar tal cosa. Entonces les viene a la mente la alegría de Tulay y Merve. Todo es gracias a él. Primero me llevaste por encima de las nubes. Luego me hizo caer al suelo. Merve persigue sus nuevos sueños con el proyecto de Zeynep. Por otro lado, Alil ve el anillo en su estudio. Entonces te vienen a la mente las palabras de Zeynep, mis sueños no están a la venta. Alil es consciente de que lo que hizo es algo muy pesado. Él pregunta, ¿qué haré contigo con un anillo en la mano? Asu dice que odio a Zeynep. Esta conversación hace feliz a Songul. Songul utilizará el odio de Asu como carta de triunfo. Gulce intenta descubrir quién es Burku. Sin embargo, lo que escucha aumenta sus celos. Zeynep dice, ¿qué clase de persona eres? Él pregunta, es mejor destruirlo todo que rendirse a ti. Songul ve a Asu desde el balcón de su habitación. Deja el taller en desorden. Luego sale del taller. Songul ve lo que pasó. Fue bueno ver esto. Él dice, ahora tengo un rizador nuevo. Zeynep piensa para sí misma cómo contará lo que pasó a los que están en casa. Cuando la señora Tulay vio a Zeynep, le pregunta qué pasó. Zeynep, ese hombre solo quería creer la idea. Dice que yo también rompí el contrato. Tulay dice que si esperas mi aprobación para lo que haces, no la apruebo. Zeynep dice que pase lo que pase, mi familia está molesta. Alil piensa constantemente en lo que dijo Zeynep. Cuando llega al taller, ve el taller desordenado y piensa que Zeynep destruyó todo. Él dice que hiciste lo que dijiste. Destruiste todo. Alil llama inmediatamente a Zeynep. Lo llama al taller. Gulce entra en la habitación. Ve el paquete que compró Yusuf. Gulce intenta asegurar a Yusuf para el iftar. Alil espera a Zeynep en el taller. Zeynep le dice a Frat que yo no destruí estos lugares. Alil dice que estás mintiendo. Alil dice que conoce tu lugar. Si no conoces tu lugar, pregunta Zeynep, ¿serás tú quien me diga cuál es mi lugar? Solo conozco una persona que destruye el medio ambiente cuando no consigue lo que quiere. Y él dice que eres tú. Su ira se refleja en sus dedos. Derrama su corazón golpeando a Alil. Él dice, ¿cómo sabes que no hiciste este lugar así? Haré este proyecto, ya lo verás. Dice que no le agradecerá a nadie. Songul llega a Asu. Dice que vio todo. Dice que hiciste el taller así. Alil, en el taller Zeynep piensa en lo que se discutió antes. Alil dice, ¿qué estás haciendo? Zeynep dice que estoy recopilando mis sueños rotos. Cuando Zeynep salió por la puerta, me volví más sabio. Dice que no vuelvas a confiar en nada a alguien en quien no confías. Hakan también está detrás de Feraye. Menciona que está solo en la mesa del iftar. Explica lo hermosos que son los iftar en un ambiente familiar. Entonces, algún día, tal vez hagamos la intención juntos. Feraye dice que Dios lo acepte. Toma sus maletas y se va.
Alil se encuentra pensando de nuevo en Zeynep. Alil encuentra el brazalete de Asu en el taller. Recuerda que el brazalete pertenece a Asu. Él acude inmediatamente a él. Gulan ve a Zeynep. Está bastante distraído. Quiere hablar. Sin embargo, dice Zeynep, no quiero molestarte, pero no quiero hablar ahora. Mientras tanto, la señora Tulay llama y le dice que vuelva a casa inmediatamente. Zeynep pregunta, ¿pasó algo? Dice que verás cuando venga su madre. Alil llama a Asu mientras está en el estudio. Entra Asu. Dice que me llamaste. Alil dice que se te cayó esto. Le pregunta a Asu ¿por qué hiciste esto? Dile a Songul Asu que la idea del aroma es suya. Solo así podrás salvarte, dice. Asu Songul dice que la idea del aroma le pertenece. Llega Songul. Dice que Zeynep afirmó que ella robó la idea. La señora Tulay dice que no puede abrir la puerta de la habitación de Merve en casa. Merve no quiere abrirlo. Zeynep, a veces yo también tengo miedo. Él dice, tengo mucho miedo de no tener éxito y molestarte. Pero Merve dice que no tenemos a nadie más que a nosotros mismos. Merve abre la puerta. Merve dice que nunca confiaré en ti ni volveré a soñar. Él dice que ahora vete y no me vuelvas a decir tal vez. Zeynep se desploma allí mismo. Apagarlo. Su tristeza es evidente en todos los aspectos de él. Cuando Alil lo vea, querrá acercarse a él. Pero después de lo que hizo, desiste de dar cualquier paso. Gulan siente curiosidad por Zeynep. Tekin agradece a la señora Ayla. Luego le ofrece comida. Dice, prefiero pasar tiempo con mi familia en mis días libres. Zeynep llega a la habitación de Alil. Él dice, ¿es esto lo que querías desde el principio? Primero me diste esperanza. Luego dice, viste cómo mis sueños se derrumbaban. Zeynep dice que lo destruyas todo lo que quieras, pero no me rendiré. Alil Doru, todo el mundo merece ser valorado. No le mostraste a mi madre el respeto que merecía. Gulan conoce a Songul. Songul dice que Alil ha dejado de hacer negocios con Zeynep. Gulan piensa para sí misma. Él dice, ¿qué hiciste? Alil piensa en lo que pasó su madre. Gulan llega a Alil. ¿Valió la pena, Alil? ¿Valió la pena destruir los sueños de una joven? ¿Valió la pena demostrar que no estabas interesada en él? La familia Alil Aslan es nuestro enemigo. Dice que es nuestro enemigo. No tengo ninguna intención de convencer a nadie. Él dice muestra tu lado y tu lado. Gulan dice, ¿todavía lo ves como un enemigo o te has dado cuenta de que estás enamorada de él? Mientras tanto, entra Zeynep. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.